Sean bienvenidos a este taller sobre educación financiera. Estamos próximos a iniciar. Les sugerimos ponerse cómodos y eliminar las distracciones para sacar el máximo provecho a esta experiencia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Excelente noche a todos. Antes de iniciar, me gustaría, por supuesto, poder hacer una prueba de audio. Para los que tienen abiertas sus cámaras, veo por aquí a Matías, Román, Isaías, amigo, qué gusto verte. Por ahí te vi en redes sociales comentando. Un gusto. ¿Me escuchan bien? Excelente. Bueno, por ahí veo a dos maravillosas mujeres, a mi esposa y a Mari, que andan en Turquía. Muchísimas felicidades, chicas, que andan por ahí. Fueron a una reunión empresarial con respecto a un proyecto que desarrollamos, que igual les platicaré un poquito al final, ¿no? Hoy nos atañe hablar de educación financiera. Hoy nos atañe de poder sumar valor. Lo que les voy a compartir el día de hoy tiene mucho que ver con mi experiencia, con la experiencia de mi esposa, cuando decidimos tomar decisiones diferentes para poder empezar a cambiar nuestra vida financiera cuando vivíamos una situación sumamente complicada. Así que eso que te voy a compartir es basado en nuestra experiencia, y la invitación es a que tú también puedas vivir este proceso de transformación a través de educación de valor, y por supuesto todo esto basado en educación financiera. Así que estamos a unos minutos de iniciar. Antes de poder iniciar ya de manera formal, les voy a dejar aquí con un video que me gusta muchísimo, que habla sobre educación financiera y sobre temas que vamos a platicar el día de hoy. Así que les dejo con este breve video y estamos dando inicio. Por ahí puedes seguir invitando a personas, familiares, amigos que sean empleados, que tengan negocio, que estén desempleados, que estén buscando hoy en día cómo poder transformar sus finanzas. Hoy vamos a hablar de esto, porque también vamos a hablar de cómo generar flujo de efectivo y pues todo esto en este taller de educación financiera. Así que les dejo con este video y nos vemos en unos minutitos. ¿Alguna vez te has sentado a pensar cómo va a ser tu futuro financiero? ¿De dónde vienen tus ingresos? ¿Cómo estarás en 10, 20 o 30 años si continúas haciendo lo que haces ahora? Quisiera que revisáramos algunas estadísticas de nuestra situación actual. El 88% de los trabajadores no les gusta su trabajo. El 99% de las personas piensa que debería ganar más dinero. Hoy, la duración promedio de un trabajo es de 4.5 años, mientras que en los 60 era de 40 años. Los trabajos están siendo automatizados, es decir, que las empresas necesitan cada vez menos personas. Actualmente, solo el 10% de los negocios tradicionales permanecen después de 5 años. Para el 2020, el 40% de los empleados van a ser temporales. La mayoría de los dueños de negocios tradicionales trabajan más horas que sus empleados. La verdad es que nos vendieron un plan desde mucho tiempo atrás que funcionó durante algunas generaciones, pero esto ha empezado a cambiar. ¿Por qué? Este plan fue diseñado en la Revolución Industrial, en el auge de las fábricas y las empresas que necesitaban una gran fuerza laboral. Inventaron la escuela pública obligatoria, no para crear grandes soñadores ni personas creativas, sino una gran cantidad de personas que serían bien recompensadas por cambiar estos sueños por su tiempo, es decir, trabajo duro, con lo que conseguirían su jubilación en sus años de vejez.
¿Y qué pasó entonces? Estamos en una era diferente. La tecnología ha revolucionado la manera en que vivimos. Incluso nos ha ofrecido nuevas maneras de generar ingresos. Vivimos la era de la información, donde se recompensa a las personas por su liderazgo, sus nuevas ideas, grandes sueños y por crear conexiones, ya sea de una persona con otra persona, un negocio con otro negocio, un producto con un negocio o un producto con una persona. Te propongo algo. Haz una lista de tus metas y sueños y analiza a cuál de los siguientes planes perteneces. ¿Quieres esperar 40 años para disfrutar solo tus años de vejez? ¿Trabajar por el sueño de alguien más? ¿O quieres empezar a incrementar tus posibilidades y trabajar por tus propios sueños? Según grandes expertos como Robert Kiyosaki, Donald Trump y Paul St. Pilzer, entre otros, solo hay 4 formas de generar ingresos. La primera es siendo empleado, donde cambias tu tiempo y esfuerzo por dinero. La segunda es siendo autoempleado, donde tienes tu propio negocio o profesión y todo depende de ti. Allí cambias tu tiempo, esfuerzo y conocimientos por dinero. La tercera forma es siendo un empresario, donde tienes un sistema trabajando para ti. Y la cuarta manera es siendo un inversionista, donde pones mucho dinero para que produzca más dinero. La realidad es que el 95% de las personas están al lado izquierdo y solo el 5% al lado derecho. Las personas que están al lado izquierdo del cuadrante dependen 100% de su propio esfuerzo, mientras que las que están del lado derecho han creado o adquirido sistemas que les dan ingresos pasivos o residuales que no dependen de cuántas horas trabajen al día. Y aún más impresionante, el 95% del dinero está en el lado derecho y solo el 5% está al lado izquierdo. Es increíble, ¿verdad? Ahora, quiero que te preguntes en qué lado quisieras estar. Piensa cómo sería tu futuro si contaras con un ingreso residual. Déjame darte una buena noticia. Este video está diseñado para buscar y encontrar personas que quieran trabajar inteligentemente con un propósito y desarrollar sus talentos únicos. La tecnología ha cambiado cómo vivimos la vida, incluso cómo hacemos negocios. No es tarde para hacer el cambio. Conoce cómo puedes ser recompensado por conectar personas con una causa, un producto o una idea. Para esto hemos creado un sistema que te permite tener ingresos residuales desde cualquier lugar, con cualquier persona, en cualquier momento. Queremos compartir contigo una gratificante manera de planear tu futuro y hacer realidad tus sueños. Enseñarte la mejor manera de que traigas a tu vida libertad financiera. Queremos que tengas el estilo de vida de tus sueños. ¿Estás listo para los detalles? Bueno, perfecto. Pues ahora sí vamos a iniciar esto que acabamos de ver a través de este video, pues tiene que ver mucho con educación financiera. ¿Por qué? Porque al final del día, lo que voy a tratar de transmitirte el día de hoy es justamente herramientas, educación que te permitan a ti empezar a transformar. Muy probablemente si estás aquí es porque ya hayas emprendido un negocio, tal vez no te haya funcionado o actualmente tengas alguna situación donde vivas al día, cada mes termines tablas, contra tus ingresos o posiblemente ni esto, ¿no? Termines pagando con tarjetas de crédito, terminando el mes, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de estas herramientas, de cosas que van a ser de provecho y pues me encanta, estamos conectadas 172 personas en este taller. Por aquí veo conectada gente de varias partes del mundo, de Argentina, Yolanda desde Medellín, maravilloso. Melitza desde Venezuela, bienvenidos a todos ustedes. Medellín, desde Playa del Carmen, Quintana Roo, bueno, desde Turquía también tenemos personas mexicanas que están en este momento ahí. Claudia Ronquillo, amiga, socia desde Querétaro. Qué maravilloso, ¿no? El tema de la tecnología, ¿no? Desde Tabasco, desde Yucatán, desde Quinchil, León, Guanajuato, Entre Ríos, Argentina, Uruguay, Ecuador. Erwin, un gustazo verte por aquí también desde Toluca. Y esto es lo maravilloso de lo que actualmente está pasando en el mundo. Cuando uno empieza a abrir la mente, cuando uno empieza a educarse, a poder tomar información de mentores, de
de redes sociales, información de valor, por supuesto, uno puede empezar a transformar su mente, porque al final del día el activo más importante que tenemos es la mente, ¿no? Cuando uno logra cambiar esto, todo empieza a cambiar. Y esto va en función con responsabilizarnos cada uno de nuestra situación. No podemos seguir pensando que el gobierno, que tu jefe, que tus papás, porque no te dieron la educación que merecías, son los responsables de tu situación. Hoy en día entiendo perfectamente que la responsabilidad es de cada uno, que tenemos creencias limitantes que hemos tenido, que hemos aprendido a través de nuestra infancia, adolescencia, de la televisión, de la educación tradicional, que nos permiten limitarnos en nuestra mente, en nuestras creencias, pues es normal, pero estamos aquí para empezar a transformarlas, para empezar a cambiarlas. Así que para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Carlos Morales, yo radico en la ciudad de Mérida, Yucatán, en México. Vivo este mundo de la educación financiera desde hace 8 años y medio, cuando mi esposo y yo decidimos iniciar un proyecto empresarial, donde el proyecto empresarial traía junto consigo todo un sistema educativo, donde aprendimos sobre educación financiera, sobre emprendimiento, sobre liderazgo, sobre cómo transformar nuestra mente, nuestras finanzas. Hoy en día vivimos una vida muchísimo mejor. Fuimos muchos años empleados. De hecho, cuando iniciamos este proceso hace 8 años, nos llevó 4 años poder liquidar nuestras deudas, poder al quinto año dejar de ser empleados y actualmente dedicarnos a un proyecto empresarial maravilloso que nos ha permitido además aprender a invertir, que nuestro dinero trabaje para nosotros, pero también tener otras fuentes de ingreso a través de flujo de efectivo, ¿no? Y vamos a platicar un poquito acerca de esto. Este soy yo, seguramente fuiste invitado por alguno de mis socios que participa conmigo dentro de ese proyecto empresarial, así que bienvenido a ti que eres invitado el día de hoy y para todos los socios comerciales que participan dentro del proyecto, pues también bienvenidos. Vamos a dar inicio con este taller. Les voy a compartir pantalla igual para aquí, para proyectar ya la presentación. Denme un momento para que podamos aquí ir iniciando. Correcto, pues ya estamos aquí. Tengo en pantalla, déjenme ver por quién tiene la cámara abierta. Les invito a tener su cámara abierta a todos para que también podamos vernos, nos conozcamos, fluya la energía de manera muchísimo mejor. Veo a Diego, a Román y a Lulú. ¿Ya ven la proyección, chicos? Si me pueden ayudar con la mano. Excelente. Bueno, pues vamos a dar inicio. Como les dije, la comunidad Business Leadership Community, somos una comunidad empresarial a nivel global que promovemos la educación. Y hoy les recomiendo, pues, para los que están conectados en teléfono, pues no, pero si estás en una computadora, hacer un lado tu teléfono, ponerlo en vibración y por supuesto mantener el enfoque de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero sobre todo poner a un lado todas tus creencias sobre el dinero, ¿ok? Todo eso que nos dijeron de que el dinero es malo y el dinero crece en los árboles, todo eso vamos a hacerlo a un lado. Entremos con una mentalidad totalmente abierta para poder iniciar. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a hablar, como les dije, de educación financiera, vamos a hablar de cómo sanar tus finanzas personales, vamos a hablar de algo muy básico, que muy probablemente para muchos no sea tan básico, ¿ok? Porque probablemente nunca hayas tenido contacto con la educación financiera, pero es algo que no te preocupes. Si tú creas este hábito de poder empezar a aplicar estas herramientas y estas técnicas, te puedo asegurar que tu vida puede cambiar, ¿ok? Porque hoy en día las decisiones importantes en la vida de una persona tienen un componente financiero que afecta no solo a ti como persona que tome esas decisiones, sino que también afectan a tu entorno personal y familiar. Hoy en día hablar sobre decisiones de este tipo, pues generan estrés en muchas personas, ¿no? Y hoy en día vamos a intentar cambiar esa creencia y ese paradigma. ¿Por qué? Porque la educación financiera generalmente no se considera prioritaria en el entorno familiar ni en el entorno social. No, de hecho, no sé si les ha pasado, en la mesa no se habla de dinero. No, por favor, al contrario, claro que sí. Ahí es donde estamos instalando, sobre todo si tienes hijos,
estamos instaurando todo esto que nosotros traemos de creencias limitantes. Así que rompamos con esa parte, ¿no? Entonces, al no ser algo que se hable en el entorno familiar, en el ámbito social, pues hay personas que entienden que esto no es así, y son aquellas personas que hoy en día han creado imperios, o personas que no han creado imperios, pero viven sin estrés financiero, personas que no se preocupan por pagar sus cuentas, personas que han aprendido a manejar todo esto, ¿ok? Y que hoy en día viven de esa manera. La intención de este taller es que tú empieces a cambiar esto, ¿ok? Porque estas personas, al igual que lo que estamos buscando, es que tú también logres cumplir tus metas, tus sueños, tus objetivos, ¿ok? Para alcanzar esa tan anhelada libertad financiera, ¿no? Todo se trata de educación, y la libertad financiera tampoco se trata de ser multimillonario, y lo vamos a platicar un poquito más adelante. Ahora, dice por ahí Voltaire, ¿no? Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por el dinero. Y eso es algo que sucede muchas veces. Nos han inculcado que ganar dinero es trabajar con un esfuerzo tremendo, y trabajar mientras más horas trabajes, más dinero ganas, ¿no? Y hoy sabemos que esto es una falacia. Lo decía el video, muy probablemente hace muchos años esto funcionaba, esta fórmula era la adecuada. Actualmente ya no. Por eso hemos estado viendo cómo hoy, a diferencia de hace muchos años donde solo trabajaba el papá, la mamá dedicada a la casa a criar a los hijos. Luego, ¿qué sucedió? Trabaja mamá y papá. Hoy en día trabaja mamá, papá y los hijos para poder salir adelante y poder mantener una familia. Entonces, vamos a hablar sobre cómo ir cambiando todas estas situaciones y estas creencias. Vámonos ya iniciando. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este taller? ¿Ok? El objetivo es que yo pueda transmitirte lo que a mí me ayudó a cambiar mi situación de vida, mi situación financiera. Cómo hace 8 o 9 años pasé de una situación de ser empleado a ser autoempleado, que todavía soy autoempleado actualmente, pero también soy dueño de negocio. Y todo eso me ha llevado a tener la educación para también aprender a ser inversionista. ¿Qué diferencia hay entre esto? Bueno, empleado, lo viste en el video, son las personas que intercambian su tiempo por dinero. Tú trabajas 8 horas, recibes un sueldo, ¿ok? Trabajas 10, 12 horas y te siguen pagando el mismo sueldo. Tú tienes un jefe al quien le reportas. Ser autoempleado, tú pasas a ser tu propio jefe, ¿ok? Pero aquí hay una responsabilidad más grande, porque tu sueldo depende de ti. Si tú no trabajas, si tú te vas de vacaciones, pues, ¿qué sucede? No generas dinero. En cambio, un dueño de negocio ya tiene un sistema trabajando para él. Ya automatizó su negocio, ya tiene gente de confianza, se puede ir 3 meses de vacaciones y el negocio le sigue produciendo. Y un inversionista es una persona que normalmente es el dueño de negocio, que ya tiene toda la educación suficiente para poder hacer que su dinero le genere más dinero. Del lado izquierdo están el 95% de las personas que ganan el 5% del dinero a nivel mundial. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Del lado derecho están el 5% de las personas que ganan el 95% del dinero. El objetivo de este taller es que tú puedas ir transformando y vayas cambiando entre cada uno de estas posiciones del cuadrante del flujo de dinero. Que des los primeros pasos para aprender a manejar tus finanzas personales, porque ahí está la clave. Esto es algo que no enseñan en la escuela. Lo que vamos a hablar hoy no lo enseñan en la escuela. Así que tu decisión, si quieres tomar acción, depende de ti, no depende de nadie más, ¿ok? Dice la frase, hay una frase que me encanta que dice que la intención sin acción es pura ilusión. De nada va a servir que tú tengas hoy en día esta información, estas herramientas, y no las pongas en práctica. Este taller es una invitación seria, una invitación poderosa para que tú empieces a hacer esos cambios, que te puedas apalancar de la información que compartimos en los talleres que damos cada viernes, en nuestro grupo de Facebook, en el canal de YouTube, con la persona que te invitó, que es una persona que ya está en este proceso, y por supuesto, podamos empezar a transformar esta parte. Ahora, vamos a hablar de 5 fundamentos de la educación financiera, y voy a tratar de irme rápido porque traté de condensarles muchos años de entrenamiento, de aplicación de herramientas y de técnicas
que me ayudaron, como te dije, a cambiar mucho mi situación financiera. ¿Cuáles son esos cinco fundamentos? Bueno, vamos a hablar sobre punto número 1, clarificar tus finanzas personales. 2, inversión de protección, algo que es sumamente importante hoy en día. 3, cómo salir de deudas. Vamos a hablar de algunas técnicas para salir de deudas si actualmente tienes deudas. Vamos a hablar de cómo invertir y crear flujo de efectivo también, que eso es algo que cualquier persona hoy en día puede hacer, sobre todo con las grandes oportunidades que están hoy en día en el mundo gracias a la tecnología. Y, por último, educarse por su libertad. Es una frase que me encanta. De hecho, tuve la oportunidad de dar hace un año una conferencia en Cancún para más de 2,000 personas, donde hablaba justamente, el tema era este, edúcate por tu libertad. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. A mí lo que me ha ayudado en este tiempo es educarme. La libertad que sigo obteniendo cada vez, día con día, tiene que ver con mi educación. Pero acuérdate, puedo tener la educación, pero también es importante el que tú puedas aprender a accionar. Ahora, conceptos claves que tenemos que entender para poder ir clarificando y entendiendo más este taller de educación financiera. Presupuesto. Presupuesto es un conjunto de gastos e ingresos previstos para un determinado periodo de tiempo. Vamos a verlo por 30 días, ¿ok? O por mes para que me entiendas. Te voy a mostrar cómo generar un presupuesto. Es importantísimo para empezar a sanar tus finanzas personales. Entradas son todas las ganancias que entran a tu bolsillo, flujo de efectivo, como tu trabajo, tu empleo. Oye, Carlos, yo tengo un empleo, platicaba con un chico de Ecuador hace 2 días, y él me decía que trabaja como técnico eléctrico en una empresa, pero a su vez también hace algunos trabajitos. Y le dije, bueno, ya tienes una gran oportunidad. ¿Por qué? Pues puedes tener tu empleo, pero aparte puedes tener flujo de efectivo adicional con una técnica que les voy a platicar más adelante. Salidas es todo aquello que sale de tu bolsa. Puede ser los servicios, agua, luz, teléfono, colegiaturas de tus hijos, medicinas, todo lo que salga de flujo de efectivo de tu dinero, esas son las salidas. Ahora, importante también, registro de gastos. Vamos a hablar de registro de gastos, es llevar un récord de todas tus salidas, que esto es importante, vamos a platicarlo más adelante. Y también inversión de protección, que ya te lo decía hace un momento, porque es importante que hoy en día estemos protegidos. Hay gente que se la pasa trabajando y creando cosas maravillosas y por no estar protegido se le puede ir toda la vida en esta situación, ¿no? Seguridad financiera. ¿Qué es seguridad financiera para mí? Es vivir sin deudas. Que tú puedas vivir sin deudas. Y libertad financiera, que libertad financiera, mucha gente entiende que libertad financiera es ser multimillonario, y no, libertad financiera es cuando tus ingresos pasivos, o sea, esos ingresos que tienes por tus negocios, entra ese dinero, esas inversiones que tienes que te generan también ingresos, ¿ok? Pagan tu estilo de vida. Yo puedo tener un estilo de vida de 25,000 pesos mensuales mexicanos, ¿ok? Y yo tengo negocios que me generan 50,000. Estoy del otro lado. 25,000 para pagar mis gastos y 25,000 ¿para qué? Para hacer crecer todavía más mi dinero o para cumplir algunas metas, sueños y objetivos. Ahora, el paso número 1 es clarifica tus deudas. ¿Cómo clarificas tus deudas? Presupuesto mensual. Ese presupuesto tienes que aprender a optimizarlo. Y el registro de gastos. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que hacer. Te voy a compartir en un momento, ¿ok? Un link de Drive, Google Drive, donde vas a poder descargar los formatos que te voy a ir compartiendo para que tú puedas empezar a aplicar esto, porque esto no es solo te enseño, o sea, te estoy dando las herramientas para que tú puedas empezar a hacer estos cambios. Ahora, vamos a hablar de estos 3 puntos, ¿ok? Que son sumamente importantes porque la mayoría de la gente hoy en día no sabe cómo vive o cómo están sus finanzas. He tenido la oportunidad de aplicar esto con muchas personas donde sacamos cuánto es su presupuesto mensual, llevan su registro de gastos y cuando se dan cuenta, su registro de gastos mensual supera lo que ellos reciben mensualmente de flujo de efectivo. Por eso sus tarjetas de crédito están al tope. Entonces, ¿cómo podemos empezar a controlar esto? A través de clarificar nuestras deudas a través de estas herramientas.
Ahora, ¿qué es el presupuesto mensual? Bueno, el presupuesto mensual no es nada más que un archivo donde tú vas a poner todo, absolutamente todo lo que generas, lo que gastas, lo que ya tienes previsto cada mes a mes, ¿ok? ¿Por qué es importante llevar el presupuesto? Necesitas tener claridad. Si no hay claridad, no vas a poder avanzar. ¿Cómo hago un presupuesto mensual? Yo te voy a enseñar ahorita cómo hacerlo. Y te voy a mostrar también cómo optimizarlo, ¿ok? Porque dentro de esa optimización, tú puedes empezar a crear flujo de efectivo que te empiece a sobrar de lo que ya generas actualmente, ¿ok? Pero es muy importante esto que te voy a decir. Hay que llevar un registro de salidas, porque el presupuesto mensual es inútil, o más bien es útil, siempre y cuando lleves un registro mensual de tus gastos, de tus salidas, porque cuando tú empiezas a hacer esto mes a mes, tú empiezas a tener claridad de cómo están realmente tus finanzas. Y a través de eso, tú puedes empezar a tomar decisiones inteligentes. Ahora, me voy a salir un momento de la presentación y les voy a compartir a continuación estas herramientas. Perfecto, veo aquí en pantalla, tenemos Lulu, perfecto Lulu, ya se ve. Bueno, ese es un presupuesto mensual. Esto es algo que aprendí, déjame decirte, y no voy a dejar de edificar a uno de mis mentores, a la persona que me ayudó a mí, a mi esposa y a mi familia a poder hacer un plan para salir de deudas, para poder clarificar todo esto. Él se llama Alejandro Saracho. Apunte el nombre, Alejandro Saracho, puedes seguirlo en redes sociales. Una persona, es mexicano, una persona que es un experto en todos estos temas de educación financiera. Y aquí vas a ver 11 rubros que normalmente cualquier persona desarrolla o tiene de gastos dentro de su presupuesto. Si te das cuenta, vas a poder darte cuenta que aquí viene casa. Puede ser renta, mantenimiento, limpieza. Hay servicios, gas, agua, teléfono, alimentos, supermercados, comidas fuera, automóvil, gasolina, lavado, mantenimiento, entretenimiento, viajes. De este lado está las cosas personales como ropa, hobbies, si te gusta ir al gimnasio, cosméticos, todo esto. Hijos, para los que tenemos hijos, que muchas veces no sabemos cuánto generan nuestros hijos de gastos, que es, wow, es impresionante, y no tenemos claridad de esto. Bueno, aquí vas a empezar a tener claridad de esto. Mascotas, seguros y préstamos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es que tú te puedas sentar y puedas empezar a colocar todos los compromisos financieros que tienes mes a mes. Te va un tip muy importante. Hazlo con tu esposa. Si eres casado, hazlo con tu esposa. Si vives con tus padres, hazlo con tus padres. Si eres casado y tienes hijos, hazlo con tus hijos también. ¿Por qué? Volvemos a la parte de las creencias limitantes. A mí, y lo viví en mi familia, no se hablaba de dinero en la mesa. Pedía de repente algo y me decían, no, tú crees que el dinero crece en los árboles, ¿no? Y eso arraigó en mí muchas creencias limitantes acerca del dinero que me costaron mucho poder cambiar y transformar. Poder quitar esas creencias limitantes se puede. ¿Cómo lo puedes hacer? A través de educación financiera. Entonces, el hecho de que tus hijos participen, les estás enseñando a corta edad a aprender a ser administrados, a que a partir de tu generación dejen de vivir la situación que tú viviste, poder cortar de una vez por todas por esas creencias limitantes. Y tú vas a ir colocando aquí todos estos gastos, tu presupuesto, aquí lo dice presupuesto. Y una vez que tú termines, al final te va a decir cuánto es tu presupuesto. No se asusten, no son dólares, porque sé que hay gente conectada de otros países, son pesos mexicanos. Y aquí, por ejemplo, este presupuesto suma 39,000 pesos. ¿Ok? Con esto tú ya vas a tener claridad de cuánto es lo que sale mensualmente. Y te lo dije, es sumamente importante tener esa claridad. Totalmente valioso para poder empezar a transformar tus finanzas. Ahora, hay una manera de que también puedes utilizar este formato también, que es justamente lo mismo, si te das cuenta, pero aquí viene donde dice simplificación de ahorro
tú puedes empezar a simplificar tus gastos. Ejemplo, pongamos aquí en mantenimiento, este ejemplo tiene un gasto de 800 pesos mensuales de mantenimiento al mes. Pero resulta ser que la persona que hizo este presupuesto sabe de plomería, sabe de electricidad, sabe pintar, y él decide hacer algunas actividades los fines de semana. Dice, bueno, ya no voy a gastar tanto, no voy a contratar al pintor porque entre yo y mis hijos voy a pintar la casa. Oye, Carlos, pero así es. Primero construyo mi libertad financiera y luego construyo, voy hacia mis sueños. Va a llegar un momento, te lo puedo asegurar, que si tú aprendes bien esto, te educas, lees, en 3, 4, 5 años vas a tener gente que haga esto por ti, que tú puedas pagar por hacerlo. Pero primero construyo mi libertad financiera. Esa es la idea. Entonces, vas revisando cada uno del presupuesto que tú colocaste, vas revisándolo y vas viendo qué puedes bajar. Oye, la luz, híjole, pues voy a ser más cuidadoso con la luz. No voy a dejar luces prendidas, en la noche de repente dejo unas luces prendidas. Por ejemplo, supermercado, oye, resulta ser que voy al supermercado más caro de mi ciudad, ¿no? Pero hay un supermercado que es más económico, ¿no? Voy al más económico, vuelvo a lo mismo, construyo primero mi libertad y luego voy tras esa vida de ensueño, ¿ok? Primero tengo que hacer esto para luego, después de construir ya todas unas finanzas sanas, de poder aprender a manejar mi dinero y que mi dinero trabaje por mí para que yo pueda luego ir al súper que yo decida, al que yo quiera. Y así vas a ir revisando este ejemplo que te pongo aquí. Si nos vamos a la parte de abajo, hizo una verificación y de 39,000 pesos que tenía de gastos, hizo un muy buen esfuerzo y lo bajó a 31,000. ¿Para qué sirve esta simplificación? Son 7,000, casi 8,000 pesos que no estaban dentro de su radar. ¿Qué podrías hacer con estos 8,000 pesos? O puede ser que sean menos, que sean 1,000, 2,000, 3,000, pero este es el inicio para poder tú empezar a construir unas finanzas sanas, ¿ok? Porque estos 7,000 pesos no son para que te vayas de viaje, no son para que vayas a gastártelos celebrando porque lograste esto, no. Esos 7,000 pesos tienen una función y la vamos a platicar más adelante. Y por último, dentro de estos formatos que te voy a compartir, está uno de los más importantes, que es el registro de las salidas. ¿Cómo puedes hacer esto? Aquí vas a poder poner en esta columna la fecha, el monto, cuál fue el gasto, la clasificación. Son las mismas 11 clasificaciones que viste en el archivo. De hecho, tú le puedes dar clic aquí al lado de la celda y te van a aparecer las 11. A ver, permítanme. Te van a aparecer las 11 clasificaciones. Puedes poner aquí quién realizó el gasto. Puede ser tú. El formato que te va a aparecer, te va a aparecer yo, esposa, hijo 1, hijo 2. ¿Ok? Tú puedes también, para llevar un poco más de control. Y aquí, por supuesto, pues el submenú, ¿no? ¿Te acuerdas que decía, por ejemplo, decía por ahí casa, ¿no? Aquí va casa. Pero aquí puedes poner mantenimiento, es la subdivisión, para que lleves todavía un mejor control. No es necesario en este momento, por supuesto, esto lo vas a ir aplicando poco a poco, pero una vez que tú tengas el registro de tus gastos y lo contrastes contra tu presupuesto simplificado, voilà, la magia se empieza a dar. Vas a entender por qué vives al día. Vas a darte cuenta qué está sucediendo con tus finanzas. Vas a valorar si gastas en esos gastos hormiga o no. Entonces, tener claridad es una de las cosas más importantes, dentro de la educación financiera, dentro de la parte de sanar tus finanzas personales. Así que, como te dije, en este momento estoy entrando aquí
a un archivo y te estoy colocando en el chat. Les pido que en este momento, por favor, no escriban en el chat, que lo dejen ahí un rato para que todos puedan acceder a descargar los archivos o a copiar este link que les acabo de pasar para poder descargar estas herramientas que les acabo de colocar. Ahora nos regresamos a la presentación. Permítanme, aquí vamos. Listo, Lulú, ¿me ayudas, amiga? Socia, excelente. Bueno, este es el primer punto, muy importante. Chicos, ¿es fácil? No es fácil poder cambiar este hábito. No es fácil. No estamos acostumbrados, no fuimos educados para manejar nuestras finanzas de esta manera. Pero vale la pena crear el hábito. De lo que te voy a hablar el día de hoy, tú puedes establecer una planificación, iniciar paso a paso con cada una de las herramientas. No tienes que hacerlas todas al mismo tiempo, pero hazlas poco a poco. Vuelvo a insistir, hazlas, si tienes familia, hazlas con tu familia. El ejercicio es maravilloso. Ahora, vámonos con protección. ¿Por qué es importante el tema de protección? Protección, estamos hablando de que en México solo 3 de cada 10 personas cuentan con seguro para proteger sus ingresos, por lo que en caso de cualquier situación deberán recurrir a sus ahorros. Bueno, en México, 2 de cada 10 personas tienen ahorros. ¿Qué pasa si tú tienes alguna situación y no tienes ahorros? Les voy a platicar de un ejemplo de 2 personas que desafortunadamente vivieron una situación muy complicada en pandemia. ¿Por qué? Porque al tener un familiar enfermo tuvieron que llevarlo al hospital, saturados el servicio médico público y tuvieron que llevarlos a instituciones privadas y salieron con cuentas de arriba de 50,000, 40,000, 30,000 dólares, 500,000, 1,000,000 de pesos mexicanos. Tuvieron que hipotecar casa, tuvieron que vender autos, tuvieron que hacer muchísimas cosas, topar sus tarjetas de crédito para poder salir de la situación. Por eso es importante el tema de protección. ¿Qué pasa si yo voy creando esto poco a poco? Si yo voy sanando mis finanzas, si como me pasó a mí, ¿no? Mi sueldo y mis comisiones mensuales siendo empleado, nunca las veía, vivía el día, tablas. Cuando empecé a aplicar esas herramientas y esas técnicas, mi sueldo empezó a aparecer. Y parte de mi sueldo, de eso que apareció, se iba a la parte de protección. Entonces, es como la vida de un auto, ¿no? Si tú compras un auto y no le das mantenimiento, pasan cosas que te van a costar muchísimo más caro que si tú le dieras mantenimiento cada vez que lo requiere, ¿no? Lo mismo con el cuerpo. Si tú no cuidas tu salud, si tú no cuidas tu cuerpo, si no procuras hacer algo de ejercicio, bueno, cuando tengas 60, 70 años es más complicada la vida. Entonces, lo mismo es con las finanzas, lo mismo sucede. Entonces, es muy importante tener protección. ¿Y protección en qué, Carlos? ¿Cuáles son las sugerencias que yo te puedo dar? La número 1 es desempleo. Cuando tú empiezas a transformar tus finanzas y empiezas a generar flujo de efectivo y empiezas a mejorar tu situación financiera, vas a tener la oportunidad de crear un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Son 6 meses de tus ingresos mensuales ahorrados. 6 meses. Si tú ganas 10,000 pesos, son 60,000 pesos ahorrados. Muy importante, ¿dónde vas a colocar ese fondo de emergencia? Te sugiero que no lo dejes en el banco. El banco te da 2% anual, ¿ok? Si contrastamos, si tuvieron la oportunidad de ver, ayer el Banco de México tomó decisiones importantes donde la inflación hoy en día anunciaba estaba en 6.4 la inflación. Si el banco te da 2 anual y la inflación es de 6.4, tu dinero se está devaluando. ¿Qué te sugiero? Que lo puedas invertir en CETES, certificados de gobierno. Es sumamente seguro porque son certificados de gobierno. Lo puedes hacer a través de CETES directo. Creas una cuenta, subes tu documentación, inviertes y listo.
Actualmente está sucediendo algo que no se daba hace más de 20 años. CETES está dando un 11% de interés anual. Si la inflación está al 6%, tú estás ganando dinero. Ese dinero que tienes fondo de emergencia se está valorizando. Eso es tener inteligencia financiera. Ahora, esto va a empezar a bajar porque normalmente CETES se mueve a la paridad de la inflación, pero aún así esté a la paridad de la inflación, tu dinero no se devalúa, el del banco sí se devalúa. Y CETES te permite retirarlo en 24 horas. Es un fondo de emergencia. No te recomiendo que lo metas a plazo fijo, a un año, a 3 meses, porque no lo vas a poder retirar. O sí lo puedes retirar, pero si lo retiras te van a penalizar y vas a acabar perdiendo el 30% de tu inversión. Entonces, ese es el primer punto. Punto número 2, salud, tener gastos médicos mayores. Hay gente que me ha dicho, oye, Carlos, pero es que luego no los utilizo, ¿no? Pago 40,000 pesos al mes y en todo el año no lo utilicé. Yo, qué bueno, me da muchísimo gusto. Y ojalá y nunca lo utilices, pero que no te pase como nos pasó a mí y a mi familia. Mi esposa tuvo una situación de salud que al día de hoy no saben qué fue. Es más, habían reuniones de doctores, mandaban a México, a lugares, estudios de laboratorio, nunca supieron qué fue. Cada entrada al hospital fueron más de 250,000 pesos. ¿Saben cuánto pagábamos? 2,000, 3,000 pesos por cada ingreso. ¿Por qué? Porque teníamos gastos médicos mayores. Es lo importante. Oye, Carlos, pero ¿cómo puedo yo pagar esto? De eso se trata. Si transformas tus finanzas personales, si aplicas esta herramienta, vas a empezar a tener el capital para poder hacerlo. Y tener gastos médicos mayores es educación financiera. Y por último, seguro para el retiro, seguro de autos. De autos, importantísimo. Aquí en México es obligatorio. Pero imagínate que es obligatorio. Tú tengas un bolchito. De repente estás yendo, no tienes seguro y por algún descuido, algún error, golpeas un Mercedes-Benz y le das un buen golpe. Volvemos a lo mismo. ¿Qué sucede en ese momento? Hasta que tú no llegues a un acuerdo, vas a estar en los separos o en la cárcel hasta que tú no puedas determinar cómo pagar esto, ¿no? ¿Y qué haces en ese momento con tal de salir? ¿O tu familia qué hace con tal de salir? Vende, empeña, hace todo lo necesario. Por eso es importante tener de protección estos 3 puntos que te acabo de platicar. Ahora, vámonos con la parte de salir de deudas. ¿Cómo yo puedo salir de deudas? Bueno, vamos a hablar ahorita de 4 principios. 1, tienes que entender que el dinero que tú pides prestado, no es una extensión de tu tarjeta de nómina, ni de tu trabajo, ni de tu sueldo. Es dinero de alguien más. En este caso del banco, ¿no? Si el banco te lo prestó. Y el banco es muy inteligente. El banco te va a cobrar intereses. Y ahorita está cobrando por la crisis económica, está cobrando unos intereses tremendos. ¿Qué quiere decir? Que si tú no llegas a pagar un mes, empezó la bola de nieve de deudas a crecer, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que no pidas algún préstamo, sí puedes pedirlo, pero que sea una deuda buena. Vamos a hablar un poco más adelante de esto. Bueno, ahorita. Luego, eliminar la deuda destructiva, que es justamente lo que te decía hace un momento. Deuda destructiva es, ejemplo, pandemia. Amigo, se queda sin trabajo. Bueno, no se queda sin trabajo. Lo mandan a su casa con el 50% de su sueldo. Separado, acabado de divorciar, le quitan el 40% de su nómina por el tema de manutención de sus hijos. Platicamos un día, hablamos del tema de educación financiera, le propongo un proyecto empresarial para que él pueda en ese momento desarrollar un proyecto desde su casa, generar flujo de efectivo, y él me dice, no, en 3 meses yo ya regresé a trabajar, ¿no? La siguiente vez que lo veo, tremenda pantalla en su sala. Es que, pues, en estos 3 meses, para que veas Netflix, ¿no? Documentales, películas, ¿no? Perfecto. Oye, ¿cómo pagaste tu tele? Ah, con mi tarjeta de crédito. Ah, bien. Deuda destructiva. La pandemia no duró 3 meses. Y él se quedó sin empleo al año. Lo dieron de baja. Esa deuda es destructiva. No tiene cómo pagarla. La televisión, ¿en qué te puede ayudar? Primero construye tus finanzas saludables y luego construyes tu estilo de vida. Volvemos a lo mismo. No necesitas hoy en día una televisión. Tienes un teléfono, una computadora, ahí está toda la información que necesitas para construir tus finanzas saludables. Ahora, muy diferente a una deuda expansiva a una deuda buena. Pides un préstamo para iniciar un negocio.
De hecho, yo así inicié hace 8 años, mi esposo y yo así iniciamos. Cuando conocimos el proyecto empresarial que hoy en día tenemos, no teníamos para invertir. Sacamos dinero de una tarjeta de crédito en efectivo y ¡boom! E invertimos en el proyecto aproximadamente 16,000 pesos mexicanos. Y el haber iniciado ese proyecto nos enseñó a construir un negocio sólido y nos dio la educación para ir creciendo. Eso es una deuda buena. Ahora, la regla del 30%, que tus deudas no excedan el 30% de tus deudas, perdón, de tu sueldo o de tu ingreso de flujo de efectivo. Muy importante. Cuando rebasa el 30%, las cosas se empiezan a complicar. Todavía estando menos del 30%, esto que te estoy compartiendo te va a ayudar a irlo reduciendo hasta dejarlo en ceros. ¿Ok? Así que procura que no pase. Y salir de deudas para alcanzar tu libertad financiera. Vamos a hablar de una técnica de cómo salir de deudas. Ahora, ¿cuál es esta metodología para salir de deudas? Primero, ya clarificamos parte de nuestras finanzas personales, pero vamos a hablar de la clarificación de tus deudas. Luego, simplifica tu vida. Luego, disminuye intereses y luego paga más rápido. Esta técnica paga más rápido para mí es maravillosa. Ahora, ¿cuál es clarificar tus deudas? Dentro de los archivos que te estoy compartiendo vas a ver esta herramienta que te va a permitir colocar tu tipo de deuda, con qué institución la tienes, el monto de la deuda, el costo anual, que hoy en día, para los mexicanos, revisen cuánto está el costo anual de su tarjeta de crédito. La mía subió de 41 a 75%. ¿Qué quiere decir? Que si yo no pago un mes, dividen ese 75% entre 12 y es lo que me aumentan de intereses moratorios por no haber pagado. Es impresionante. Entonces, esto está sucediendo por la crisis que se vive actualmente. Se siguen subiendo las tasas de interés, el dinero más caro y por lo consiguiente cuesta más. Entonces, muy importante que sepas cuál es el CAT, tiempo en el cual estás pagando esto, ¿ok? Pueden ser 9 meses, una hipoteca 30 años, 25 años, la mensualidad que esto corresponde y el cumplimiento, cuánto llevas pagado de cada uno de estas deudas. Si te das cuenta, aquí hay un monto, dice 21,000 pesos, ¿ok? Si yo tengo un ingreso de 40,000 pesos mensuales, estamos hablando que el 50% de mi sueldo, de mis ingresos, se van a esto, más del 30%. Y aparte tengo que pagar los 31,000 pesos de mis gastos. Por eso, este punto 2 de clarificar tu situación de deudas es importante. Ya clarificaste tus finanzas personales. Ahora clarificas esto para que tú puedas generar un plan de pagos para poder salir de deuda. Ahora, simplifica tus gastos. Dice Hans Hoffman, la habilidad de simplificar se logra cuando aprendes a eliminar lo innecesario para que lo necesario hable por sí mismo. Desarrolla el hábito de la simplificación. Cada que tú tengas la oportunidad de simplificar algo en tus gastos, hazlo. Siempre se puede simplificar algo, pero en ti está el poder lograr esto. Y hay un ejercicio que te ayudará a generar un pequeño ingreso, ¿ok? Este ejercicio que te comparto a continuación lo aprendí en uno de los talleres que tuve, donde tú lo que vas a hacer es poder tomar entre tú y tu familia, van a entrar y van a agarrar todo lo que en su casa tenga 6 meses sin usarse. Sea ropa, juguetes, videojuegos, libros, zapatos, herramientas, cafetera, lo que ustedes quieran, 6 meses sin usarse. Entendamos algo, si tú no lo has utilizado entre 6 meses, ya no lo vas a utilizar. Ya no lo vas a utilizar. ¿Qué vas a hacer con esto? Vas a hacer una venta de garage. Listo. Una venta de garage y listo. Nada más. Vas a generar ya allá un dinerito, ¿sí? Hubo gente que generó $50, otros 100, otros 250, $500. Eso depende ahorita les voy a decir de qué depende, no me voy a adelantar. Pero, ¿qué vas a hacer con ese dinero?
tampoco te lo vas a ir a gastar, ¿no? Vas a decir, ah, mira, logramos hacer esto, vamos a gastarlo con una comida. No, tiene que ir a alguna de las instancias que ya vimos en este momento. Ahora, cuando llegamos a ese taller, después de haber hecho este ejercicio, el coach nos decía, bueno, cuéntenme cómo les fue. Y cada quien, no, pues yo generé tanto, ay, todos felices compartiendo. De repente, boom, viene el sablazo. Bueno, jóvenes, nos dice, este ejercicio no tiene la intención de que ustedes puedan hacer una venta de garage y tener un flujo de efectivo ahí adicional. Tiene la intención de que se den cuenta todas las cosas que compran y no utilizan. Todo lo que hoy en día la televisión, el marketing, este mundo globalista nos ha instruido para comprar y no utilizar. Y fue maravilloso. Este ejercicio a mí en lo particular me enseñó hoy en día a que cada que voy a adquirir algo, pienso, tiene una utilidad, me sirve, me ayuda a hacer dinero, me ayuda a mejorar mi vida y tomo una decisión para comprarlo. Entonces, muy importante poder compartir esto. Ahora, disminuye los intereses. Oye, Carlos, ¿cómo disminuyo intereses? Puede ser que tengas una deuda, tarjeta de crédito, por 100,000 pesos mexicanos, ejemplo, que no hayas podido pagar, que solo pagas el mínimo, porque no tienes para pagar más, y esa deuda, pues ahí sigue, pagas el mínimo, la deuda sigue estando allá y no disminuye. Entonces, hoy en día en México, al igual que en otros países, hay instituciones gubernamentales que te dan acceso a información valiosa, como en México, la Conducef. Tú puedes entrar a la Conducef y revisar qué bancos tienen interés más corto, más bajo, y tú puedes solicitarle a ese banco que absorba la deuda de tu tarjeta de crédito, donde si tu tarjeta de crédito tiene un CAT anual de 75% y este banco te da un 40%, bueno, ya disminuiste tu interés y muy probablemente te deje reestructurar la deuda. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si tú tenías 100,000 pesos y pagabas 2,000 pesos mensuales de mínimo y no bajaba la deuda, bueno, bajaste ya el interés, pero te permite pagar 1,000 pesos mensuales durante probablemente un tiempo más largo, pero a ti se te hace accesible ya poder inyectar dinero a capital de la deuda. Entonces, esto es una tarea que, por supuesto, tienes que tener esa condición de poder cambiar, de poder tú empezar a aplicar y hacer estas técnicas para poder hacerlo. Uno dirá, oye, Carlos, pero es que, pues, considero que no es mucho. No se trata de que sea mucho, se trata de que tú generes el hábito. Porque en algún momento, aquí lo importante, si tú dejas de pagar una deuda, es cuando ahí los intereses te empiezan a comer, se vuelve una bola de nieve y si tú ya venías construyendo unas finanzas sanas, todo se viene abajo y hay que empezar otra vez de cero. Ahora, paga más rápido. Esa es una técnica que aprendí. ¿Cuál es la teoría en esta técnica? Bueno, hay dos tipos de estrategia. Uno, monto menor. Si el interés es similar en tus distintos créditos, oye, todos andan en un 60% de interés, de CAT, ¿no? Bueno, primero voy a pagar la de menor monto. ¿Ok? Punto número 2, mayor interés. Si tu interés es alto y los demás son bajos, voy a buscar pagar primero el que tenga el interés más alto. ¿Ok? Esta es la regla. Vuelvo a repetir. Tengo 3 deudas de tarjetas de crédito, o una de tarjeta de crédito, una de nómina y un préstamo en el trabajo, y todas tienen el mismo CAT, el mismo interés. Pago la deuda más baja, la que sea de monto más baja. Si en alguna de ellas es mucho más alta la tasa de interés, bueno, me voy a abocar a la que tenga mayor monto de interés. Ahora, aquí estamos hablando, y toma nota de esto, estamos hablando de créditos o préstamos a corto plazo. Aquí no entra tu hipoteca de 20 años, de 30 años. Estamos hablando de préstamos, créditos, etcétera, etcétera. Ahora, te voy a poner aquí un ejemplo. Pongamos que tienes 3 deudas. Una deuda de 100,000, una de 50,000 y una de 15,000. Y siempre te las pasas pagando el mínimo, que es lo que, según la estadística, la mayoría de la gente hace. Paga el mínimo y un poquito más de las 3 deudas. ¿Ok? Es lo que la mayoría de la gente estadísticamente hace, según la Conducef.
¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pongamos que estas tres deudas tienen el mismo o un interés similar. Nos vamos a la regla 1. Voy a pagar la de menor monto. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trasladar a esta deuda el poquito que pago de la deuda 1 y de la deuda 2. De la deuda 1 y la deuda 2 solo voy a pagar el mínimo para que no siga creciendo la deuda. Pero este excedente que pagaba lo voy a trasladar a la deuda 1. ¿Qué quiere decir? Que en la deuda 1 voy a pagar el mínimo, el adicional 1, 2 y 3, de la deuda 1, 2 y 3. ¿Qué va a suceder? Al ser un monto pequeño de la deuda, se va a ir bastante rápido. Y a partir de eso nos vamos a la deuda 2. ¿Qué voy a hacer en la deuda 2? Voy a seguir pagando lo que pagaba del mínimo de la deuda 2, más los adicionales del 1, 2 y 3. Todo esto se va a trasladar a la deuda 2. ¿Qué va a suceder? La deuda 2 se va a pagar también rápido. Y ya, ¿qué va a suceder con la deuda 3? Pues la misma técnica. Pago el mínimo que venía pagando de la deuda 1, perdón, y todo lo que venía acumulando de pago de la deuda 2 y 3, lo aplico a la deuda 1. No se vale que digas, oye, pero por aquí puedo pellizcar esto para... No, chicos, se trata de salir de deuda. Vuelvo a lo mismo. Construir primero tu libertad financiera. Esta técnica es muy valiosa. De hecho, fue la que aplicamos nosotros para poder salir de deudas. Yo que hacía justamente esto. Pagaba mínimos y un adicional en cada uno. Y se me hacía eterno el poder liquidar las deudas. A través de esta técnica pude acelerar este proceso de liquidación de deudas. Así que vámonos, ya vamos terminando. Punto número 4, genera dinero extra. Oye, Carlos, ¿cómo puedo generar dinero extra? Bueno, capitaliza tus talentos. Punto número 1. Les voy a contar una historia que vivimos aquí en mi familia. Mi hija en algún momento dijo, oye, papás, quiero vender mis cupcakes de zanahoria. No es por nada, pero hace unos cupcakes deliciosos. Ella se encargó de sacar todos los costos. En resumen, sabía cuánto valía en costos uno de los cupcakes. Primer punto, importante saber cuáles son tus costos, ¿no? Porque de ahí te permite colocar la utilidad, cuánto es lo que quieres tú ganar de ese cupcake, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cuál era su talento de mi hija? El hacer los cupcakes. Puede ser que tu talento sea algún tipo de comida, no sé, te gusta hacer ejercicio, estás certificado en algún tipo de ejercicio, ese es un talento también, ¿ok? Te gusta dar capacitaciones, ese también es un talento. Ahora, punto número 2, para generar dinero extra, necesitas capitalizar tus contactos. ¿Qué hicimos? Le mostramos cómo en Google Forms se llama, tú puedes hacer una encuesta, te genera un link y envías esa encuesta a todos tus amigos, familiares, socios, a todo el mundo. Esa encuesta, puedes tú entrar a Google o a ChatGPT que te haga una encuesta que te sirva como un embudo. Al final, la encuesta te pregunta, oye, ¿comes postre? ¿Qué tipo de postre? Y lo vas enfocando hacia el pan de zanahoria. ¿Dónde compras tu pan de zanahoria? ¿Qué precio? ¿Cada cuándo lo consumes? Y al final, las preguntas clave. Si yo te proveyera a ti de un pan de zanahoria de la misma calidad o mejor del que tú comes, ¿lo comprarías cada fin de semana? Y los que te contestan sí, la aplicación te arroja una estadística de quienes te dijeron que sí. Se lo enviamos como 250 personas, 80 contestaron que sí, 80, y la capacidad de producción de mi hija era de 20 medias docenas entre sábado y domingo. ¿Qué quiere decir? Que ella contactaba a esas 80 personas, que ni siquiera llegaba a las 80, y en un viernes ya había vendido toda su producción. ¿Qué hizo? Capitalizó sus talentos y luego capitalizó sus contactos. Todo lo que has hecho a través de todo lo que has hecho en tu vida, todos los conocidos, todas las personas que has contactado, son personas que si tú les ofreces valor, pueden ayudarte a generar dinero. Y esto es algo que no enseñan en la escuela.
que tiene que ver con educación financiera, con emprendedurismo, con liderazgo. Y eso es algo que hoy en día te comparto. Ahora, conecta con negocios inteligentes. ¿Qué quiere decir esto de conecta con negocios inteligentes? Bueno, hoy en día la tecnología, el Internet han abierto un sinfín de oportunidades. ¿Ok? Yo te dije, hace 8 años y medio empecé un negocio de este tipo que me ayudó a transformar muchísimas cosas en mi vida. ¿Ok? Ahora, importante, hay un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero, que te lo recomiendo muchísimo, que en la primera parte, en el capítulo, en la primera parte, en el capítulo 4, en la opción 3 de negocios, habla de un modelo de negocio que hoy en día le permite a las personas poder desarrollar un negocio a la par de su empleo. ¿Ok? Que tiene que ver con negocios, que tienen que ver con tecnología, con plataformas y que tienen que ver con sistemas que ya fueron desarrollados, que ya son exitosos. Son negocios tipo franquicia, que tú lo único que haces es aprender a desarrollar el negocio y en tus tiempos muertos, junto con tu familia, puedes desarrollarlo. La persona que te invitó te puede platicar más acerca de esto. Ahora, es probable que hayas intentado y no te haya funcionado nunca el poner un negocio, ¿no? Que lo hayas intentado y no te haya ido bien. ¿Ok? Recuerda algo muy importante. Todo lo que has aprendido el día de hoy y que no te ha funcionado, no es algo que uno tenga que tomar como algo negativo. Al contrario, hoy en día eres una persona con mucho más experiencia y toma estos retos como aprendizaje, porque muy seguramente te van a aportar mayor sabiduría para emprender hoy en día algún otro negocio. Porque volvemos a lo mismo, si tú construyes unas finanzas sanas y logras sanarlas, si empiezas a protegerte, todo esto que tú vas a ir capitalizando y ahorrando, no es ahorrar para luego irte a gastar, es ahorrar para poner a trabajar ese dinero, para poner otro negocio, porque recuerde, el objetivo es que mientras más entradas de flujo de efectivo tengas o por inversión, más, más maravillosa va a ser tu vida. Va a haber un momento en el cual tú puedas dedicarte a lo que tú quieras. Ahora, vamos a ir cerrando. Les voy a dejar aquí con un tip financiero. Cuando hagas, te platicaba hace un momento de poder hacer una venta de garage, donde vendas todo lo que no utilizas desde hace 6 meses. Si tienes por ahí algo de mucho valor como una cafetera, por ejemplo, yo eso hice, tenía una cafetera Dolce de Nescafé, y ¿qué hice? La anuncié en segundamano.com para poder venderla más cara. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tienes alguna herramienta de trabajo, algo que tenga mucho valor, algunos teléfonos que ya no utilices, bueno, te recomiendo que en vez de venderlas en una venta de garage, lo hagas a través de estas herramientas. Entras a YouTube, buscas un tutorial de cómo hacer la venta en segunda mano en Mercado Libre y listo. Lo compartes y te puedo asegurar que le vas a sacar mucho, mucho mejor, mucho mayor provecho. Y por último, con esto voy cerrando. Creo que es la parte más importante de todas. Edúcate por tu libertad. Si tú hoy en día tienes una profesión, eres doctor, contador, el tema de educación financiera, de construir una vida plena, de una vida mejor, tiene que ver lo mismo que has hecho para lograr tu objetivo de ser profesional, un profesionista el día de hoy. Tuviste que invertir 5 años de estudio, tuviste que asistir todos los días a la escuela para poder tener una carrera. Y muy probablemente hoy en día mucha gente ni siquiera se dedica a su carrera. Pero ¿qué pasa si tú adoptas esta educación, lees libros de educación financiera, de liderazgo, de emprendimiento, te apalancas de gente, de mentores, de coaches, y empiezas a recibir esa información de valor? Tu vida va a poder ser transformada. Y es justamente lo mismo que hiciste cuántos años de estudio. ¿Valdría la pena volver a hacer ese esfuerzo para realmente transformar tus finanzas? Yo creo que sí. Yo creo que vale mucho la pena. El que puedas apalancarte de mentores, de coaches, de libros, audiolibros. Yo te recomiendo ahora, terminando algunos que tienen que ver con esta capacitación, con este taller. Y por supuesto,
La mejor manera de salir de deudas es creando más flujo de efectivo. No porque tengas un trabajo de 8 horas, de 10 horas o de 12 horas, limites tu capacidad para poder desarrollar un negocio adicional que te permita construir una segunda fuente de ingresos. No te limites. Vale la pena poder transformar tu vida de una manera mucho más acelerada cuando tú creas mayor flujo de efectivo. Porque si tú me dices, oye, Carlos, ¿cómo puedo acelerar todos estos procesos de esas herramientas que me has compartido? Generando más flujo de efectivo. Y hay maneras de hacerlo. Y la persona que te invitó te puede ir compartiendo algunas de las estrategias que ellos emplean. Entonces, muy importante, tienes que educarte por tu libertad. Si ya te educaste mucho tiempo y no lograste ser libre con tu empleo, bueno, hoy te puedo asegurar que si tú obtienes información de valor, lo vas a poder hacer. Y te comparto de dónde obtuve toda esta información. Soy una persona que ha sido formada por sus decisiones, por sus acciones, por sus ganas de salir adelante, por vivir una vida más plena, pero que se apalancó de personas. Alejandro Saracho, de su curso Reconfiguración Financiera, de su libro, del curso del programa que tomé con él de Libertad Financiera Extrema, donde mucha de esta información te la acabo de compartir, y de los libros de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, y también del mismo autor, El Cuadrante del Flujo del Dinero. Estos 4 libros, estos 4 programas, me enseñaron a poder cambiar esas creencias que hablábamos en un inicio. Y muy importante, con esto voy cerrando, nunca es tarde para empezar a construir tus finanzas. Tengo personas, socios, personas que he coachado, que he orientado, de todas las edades. Gente de 60, 50, 70 años, jubilados, jóvenes que están terminando la universidad. Nunca es tarde para poder empezar a construir esto. No creas lo mismo que yo creía hace 10 años, que cuando ya vivía endeudado y bebía al día, yo me decía a mis adentros, ni modos, esto es lo que el universo, lo que Dios me mandó en esta vida. Era una persona que se había rendido a la vida. Afortunadamente, una situación muy complicada nos llevó a mí y a mi esposa a poder emprender y poder encontrar sistemas de negocio, gente, mentores, educación que nos ha ayudado a transformar nuestra vida, porque el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños, porque todo lo que te acabo de compartir el día de hoy, absolutamente todo, tiene un solo objetivo. Oye, Carlos, ¿sanar mis finanzas personales? Sí, es una parte, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es el mejor de todos, el que tú puedas vivir una mejor vida. El que tú puedas empezar a construir a través de finanzas, de educación, un legado para tus hijos, para ti, para tus hijos y para las generaciones que vienen. Porque si tú logras construir esto, lo transfieres a tus hijos y los hijos a tus nietos y así sucesivamente, tú vas a romper con esa cadena de familia que muy probablemente no ha vivido una vida plena. Ahora, vuelvo a lo mismo. ¿De qué depende todo esto? Depende 100% de ti. Así que, por último, ya con esto voy cerrando, les voy a compartir a todos los invitados a continuación en el chat. Les estoy compartiendo nuestras redes sociales. Ahí van a poder encontrar el grupo de Facebook, van a poder encontrar el canal de educación financiera, donde van a poder ver otros videos de educación financiera. Hablamos de diferentes temas. Nuestra intención es poder darte a ti las herramientas que a muchos de nosotros nos han funcionado para vivir una mejor vida. Esa es nuestra intención. Por eso lo hacemos sin costo, lo hacemos de manera gratuita. Porque si el sistema nos ha tenido abajo, este tipo de información realmente te ayuda a empoderarte, a que sepas lo valioso que eres y el potencial que tienes como ser humano para construir una mejor vida. Porque aquí nadie es diferente, todos somos iguales. Que hemos tenido situaciones donde el sistema nos ha educado de tal manera,
Sí, perfecto, pero hasta ahí. Así que te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Todos los viernes damos talleres de educación financiera y, por supuesto, si quieres llevar esto a otro nivel y empezar a construir todavía un mejor flujo de efectivo, por favor, contacta a la persona que te invitó, porque somos personas que ya estamos instruidas en estos temas y que te podemos orientar con maneras de cómo gestionar hoy en día tus finanzas, pero sobre todo la parte de negocio. ¿Ok? Así que muchísimas gracias a todos por haber asistido. Que tengan una excelente noche y que tengan un fin de semana espectacular, que lo disfruten muchísimo y nos estamos viendo el siguiente viernes con otro coach hablando sobre temas de educación financiera. Hasta luego.